estudiaremos la cromatografía y el análisis químico y las aplicaciones de la cromatografía. Es importante mencionar que la cromatografía ha llegado a ser el principal método para la separación de especies químicas, pero también debemos mencionar que se puede emplear para la identificación cualitativa o cuantitativa de las especies ya separadas. Ahora estudiaremos algunas características generales de la cromatografía como una herramienta para la realización del análisis. Comenzaremos hablando del análisis cualitativo. Un cromatograma nos proporciona solo un elemento de información cualitativa acerca de cada una de las especies de la muestra, y este es el tiempo de retención, o también la posición de la especie en la fase estacionaria después de cierto tiempo de elusión. Dicho de otra manera o una manera más simple, el tiempo de retención es característico de cada especie. Llegaría a ser como el carnet de identidad de cada especie, puesto que son únicos. La información que nos da es muy limitada. A pesar de todo, la información que nos da es muy limitada, pues comparada con otros métodos, como por ejemplo espectrofotometría infrarroja o de masas, este nos ofrece menor precisión. Es usado para determinar la presencia o ausencia de determinado componente. Se usa para ver si en cierta muestra el componente está o no está presente. A veces la ausencia del componente también nos puede indicar que la concentración de esta sustancia está por debajo del límite de detección. Supongamos que tenemos una muestra de té verde para analizar y debemos determinar si en esta muestra existe o no el antioxidante, específicamente catequinas. Para esto nosotros debemos conocer el tiempo de retención de las catequinas, que son aproximadamente de 6 minutos. Entonces, si metemos la muestra de té verde, por ejemplo, a un cromatograma, en este caso cromatografía líquida de alta resolución, podremos determinar que en este caso sí se tiene catequinas. Es importante también mencionar que la cromatografía debe su crecimiento a su rapidez y sencillez y también bajo costo. Y por supuesto a su aplicabilidad como herramienta de separación. Pero no hubiera sido tanto su crecimiento si no nos daría una información cuantitativa. Ahora trataremos algunos aspectos cuantitativos para aplicarse a todos los tipos de cromatografía. Hablaremos primero de la cromatografía en columna y luego la cromatografía plana. El análisis cuantitativo de la cromatografía en columna se basa a la comparación de altura o el área del pico con uno o más patrones. Y la cromatografía plana se basa al área de las especies separadas en condiciones adecuadas. Estas variables cambian de forma lineal. El análisis cuantitativo basado en el pico se obtiene al unir las líneas de base de cada lado del pico con una línea recta y midiendo la distancia vertical desde esta línea hasta el pico. Para obtener resultados más exactos se debe controlar algunas variables. Entre estas variables tenemos, por ejemplo, a la temperatura, a la tasa de flujo del eluyente y la velocidad de inyección de la muestra.
Además, debemos tener cuidado de no sobrecargar la columna al efectuar la inyección de la columna. Y por lo general, este análisis nos va a dar un error relativo de entre 5 a 10%. Se ve afectado también por el tiempo de retención y la eficiencia de la columna. Como ya habíamos mencionado que debemos controlar algunas variables, debemos tener estas variables en condiciones o no alterarlas durante al menos los 2 primeros picos. Y para obtener el tiempo necesario de los cromatogramas de la muestra y también de los patrones, puesto que en el análisis cuantitativo de cromatografía se usa patrones, que veremos más adelante. Ya habíamos usado este ejemplo del té verde y la presencia de antioxidantes como es la catequina. Lo que nos dice el método basado en los picos es que tracemos una línea en la base del pico y posteriormente una línea vertical hasta la punta del pico. Y vamos a leer lo que es la señal analítica. Vamos a aproximar que es a 200 microunidades de absorbancia. Pero este resulta que no es muy confiable, porque ya habíamos mencionado que para esto la temperatura tiene que ser muy bien controlada, el flujo del diluyente y la velocidad de inyección, errores que se cometen constantemente. Y que también tiene un error de entre 5 a 10%. Entonces, la siguiente técnica nos dará una precisión y una exactitud mucho mejor. El análisis cuantitativo basado en la área es independiente a los efectos de ensanchamiento del pico. Ahora, los instrumentos cromatográficos ya vienen de por sí equipados con computadoras o con integradores digitales y ya nos dan el área como un dato. El área debajo del pico, o sea, todo esto. Toda esa área. En cuanto al error de esto, su error es relativamente bajo, de 2 a 5%. Si es que haríamos el cálculo del área manual, pero como ya habíamos mencionado, que este ya viene integrado al cromatógrafo, el error prácticamente llega a ser nulo. Al finalizar la presentación, observaremos un simulador de HPLC y veremos qué es lo que generalmente o cuáles son los datos que ya nos puede dar el cromatógrafo. Como ya habíamos mencionado antes, la cromatografía usa lo que son los patrones. Hablaremos de dos tipos de patrones que usa la cromatografía, que son los patrones externos y los patrones internos. En cuanto a los patrones externos, supongamos que tenemos un cromatograma de muestra X con compuestos X. El cromatograma nos dará los siguientes datos. Tiempo de retención en minutos de tres compuestos de la muestra. Y como ya habíamos dicho, también nos da el área, en este caso en 1000 unidades de absorbancia sobre minuto. Para los patrones externos debemos seguir los siguientes pasos.
Vamos a preparar una serie de disoluciones de concentraciones crecientes correspondientes al compuesto a cuantificar. El intervalo de las concentraciones será el similar al de la muestra problema. Nos podemos dar estos datos basados en el anterior método, que es basado en los picos, por ejemplo. Solo para tener una concentración similar. Vamos a inyectar el mismo volumen de cada una de las disoluciones patrón en el cromatógrafo, así como el extracto de la muestra, de manera que obtendremos dos cromatogramas. Tenemos un ejemplo. Si tenemos o queremos determinar un analito cuya concentración está entre 120 a 180 miligramos sobre litro, podemos preparar las siguientes disoluciones. 5 patrones desde 100 miligramos sobre litro, 125, 150 miligramos, 175 miligramos sobre litro y 200 miligramos sobre litro de la muestra. La concentración debe ir de manera creciente. Y vamos a meter estos patrones, como ya habíamos dicho, al cromatograma. Y el cromatograma nos va a dar los siguientes resultados. Para el primer patrón, que era de 100 miligramos sobre litro, nos dará un área de 245.8 y así sucesivamente. En este caso de la muestra, como no conocemos la concentración de la muestra y es lo que queremos determinar, pero nos dará lo que es el área. Luego elaboraremos una tabla de concentración del analito versus el área. Con estos datos se construirá una recta de calibrado. Aquí tenemos lo que es el área y aquí tenemos la concentración. Y lo que haremos es identificar los puntos y graficaremos, como habíamos dicho ya, una tabla concentración versus el área. Para los anteriores datos tendremos estos puntos y vamos a hacer lo que es una corrección de los puntos. Ya habíamos visto cómo se puede realizar esto por Excel de manera muy rápida en anteriores capítulos. Entonces obtendremos una ecuación lineal igual a y sobre igual a y 2,5409x menos 0,0458, donde si sustituimos y por el área del pico del analito, en el cromatograma de la muestra despejamos X, que corresponderá a la concentración del analito. El área del pico del analito resulta que es un dato más, entonces por eso es que nos dice que despejando X, o sea, X será la concentración. Y aquí tenemos que la concentración del analito o de esa sustancia es igual a 156,9 miligramos sobre litros. Ahora hablaremos de los patrones internos. Se hace de manera similar, pero no igual. Primero prepararemos una serie de disoluciones con concentraciones crecientes. El intervalo de las concentraciones debe ser similar a la concentración del analito
en la muestra problema. Añadir a cada uno de los patrones de la muestra una misma cantidad de patrón interno, que sea de composición similar a la del analito a determinar, pero que no esté presente en la muestra. 3. Inyectaremos el mismo volumen en el cromatógrafo de cada una de las disoluciones patrón que contienen el patrón interno, así como el extracto de la muestra que también contiene el patrón interno, de forma que tendremos igual 2 cromatogramas. Para que esto se entienda de mejor manera, aquí también tenemos un ejemplo. Supongamos que deseamos determinar una concentración de una muestra que esté comprendida entre 350 a 550 miligramos sobre litro. Entonces, podríamos preparar los siguientes patrones. Un patrón que tenga 300 miligramos sobre litro del analito más 300 miligramos sobre litro del patrón interno. Y así otros 3 patrones más. Y también tendremos por otro lado la muestra, y lo que vamos a determinar es la concentración, como ya sabemos, y a esta también le añadiremos el mismo volumen de patrón interno. Este cromatograma nos enseña el cromatograma del primer patrón de disolución patrón 1, 300 miligramos sobre litro del analito y 350 miligramos del patrón interno. Posteriormente también tendremos lo que son 5 cromatogramas más para el patrón 2, para el patrón 3, para el patrón 4 y para la muestra. Debemos mencionar que el tiempo de retención será el mismo porque estamos usando la misma muestra. En la siguiente tabla obtendremos los datos que nos da el cromatograma para cada uno de los patrones y la muestra. La concentración del analito, que es conocida, y el área de cada uno de estas. También la concentración del patrón interno, que es la misma en todos los casos, y el área del patrón interno. La concentración del analito, y aquí en esta columna lo que haremos es dividir la concentración del analito entre la concentración del patrón interno. Y esta será el área del analito entre el área del patrón interno. Dados los anteriores, dada la anterior tabla, lo que haremos es graficar la concentración del analito entre la concentración del patrón interno versus el área del analito entre el área del patrón interno, del cual obtenemos la siguiente ecuación lineal, haciendo obviamente una regresión lineal, donde lo que haremos es sustituir Y por el área del analito entre el área del patrón interno en el cromatograma de la muestra, y despejamos X, que corresponderá a la concentración del analito entre la concentración del patrón interno. Aquí podemos observar cómo es que se hace ese despeje. Y para obtener la concentración del analito, lo que debemos hacer es el resultado que nos ha dado, multiplicarlo por los 350 del patrón interno, y este será el resultado de la concentración del analito.